Yo creo que hay, primero que todo, un servicio a la política de Estados Unidos. Aun cuando no haya podríamos decir, un encargo directo, explícito, los medios de comunicación cumplen la misión de amplificar los efectos de la política de Estados Unidos contra Cuba, obviándola como causa. O sea, si por ejemplo te hablan de los problemas económicos de Cuba, nunca te lo correlacionan con una política de Estados Unidos dirigida a ocasionar esos problemas económicos, en particular que hay un bloqueo económico, comercial y financiero que multa a las empresas que comercian con Cuba, que persigue las cuentas bancarias de Cuba por el mundo, las transacciones financieras, por mencionar rápido unas pocas cosas. Igual sucede con la emigración. O sea, cuando te amplifican la emigración cubana a Estados Unidos, por encima incluso de otras emigraciones que son mayores, no te dicen que desde 1966 existe una ley de ajuste cubano que otorga la residencia permanente a cualquier persona cubano, una excepcionalidad única en el mundo con respecto a cualquier otro nacional, ¿no? Y así sucede con el hecho de que existe una intención de Estados Unidos desde inicios de la revolución de crear con dinero una oposición dentro de Cuba. Está así explícito en los documentos de la CIA, en las actas de encuentros con el presidente, las memorias que han publicado distintos personajes de la política norteamericana y ahora incluso con los cables que ha dado a conocer Wikileaks secretos. Y sin embargo te hablan de las acciones que esta oposición acomete y nunca te dicen que hay un presupuesto destinado a pagar eso. O sea, sería yo te diría, una de las más notables manipulaciones, porque le oculta a su audiencia la causa de los hechos que está publicando, que no siempre son además hechos. Algunas veces son cosas que no ocurren también, por lo cual lo pudiéramos calificar de mentiras, ¿no? Secuestrar la opinión de un 99% de los cubanos. Para los medios de comunicación solo existe el gobierno cubano o esta oposición construida por Estados Unidos. El 99% de los cubanos que están en el medio nunca opinan en esos medios, nunca aparecen. Por tanto, se escamotea la opinión de la inmensa mayoría de los cubanos. Y es algo que es normal en los medios de comunicación, porque es muy difícil que tú te encuentres en un gran periódico o en una gran televisora la opinión de un sindicalista, la opinión de un trabajador, la opinión de un maestro, de un médico, gente de fila, como pudiéramos calificarlo. Igual sucede con el enfoque de Cuba. Los únicos que tienen voz, el gobierno, por supuesto, para ponerlo en cuestión, el gobierno cubano en este caso, y esta oposición para darle la visibilidad que la política de Estados Unidos necesita, ¿no? La construcción de determinados estereotipos que han finalizado siendo lugares comunes sobre Cuba. O sea, se han creado reflejos condicionados en las audiencias de que ya basta con leer un titular o decir determinada referencia a lo que sucede en Cuba para que se evoque que eso es una dictadura, que ahí se violan los derechos humanos, que eso es un fracaso como sociedad. Y cuando hay algo positivo que mostrar, se omite. Por ejemplo, el hecho de que Cuba ocupa el lugar 51 en el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, que muchos de los indicadores cubanos de desarrollo social son superiores a sociedades que se dan por desarrolladas, o que, como se ha revelado por varias entidades destinadas al tema del desarrollo sostenible, Cuba es el único país viable del planeta al combinar
una baja huella ecológica con un alto índice de desarrollo humano. Hay países con más alto índice de desarrollo humano que Cuba, por ejemplo, los países de Europa Occidental, los Estados Unidos, Japón, pero al costo de una alta huella ecológica, o sea, de que harían falta 5, 4 planetas para si cada ciudadano del mundo viviera como un japonés o como un europeo o como un estadounidense. Y por otra parte, hay países de baja huella ecológica, pero con muy bajo nivel de desarrollo humano, como son algunos países latinoamericanos, africanos, asiáticos. Y este hecho que debería ser noticia de primera plana, Cuba, 2 puntos, único país viable de este planeta que ha logrado un nivel de vida digna para su población sin amenazar a la especie ni a otras especies del planeta, tampoco los ciudadanos que leen estos medios de comunicación se han enterado. Se ha dicho que no hay una correlación entre el periodismo que se hace en Cuba con el nivel político, cultural y de capacidad crítica acumulado por la sociedad cubana. Ese es un primer desafío, o sea, hay una cosa que está en cuestión, o sea, cómo la prensa cubana es capaz de ponerse a la altura del desarrollo político y de estas transformaciones económicas que están ocurriendo en la sociedad. Un segundo aspecto sería también en términos de profesionalidad, de capacidad para incluso manejar todos estos desafíos tecnológicos y de disponer de los recursos para ello, porque como mismo se dice que en Cuba, bueno, a veces el acceso a las tecnologías más actuales en la información y las comunicaciones, bueno, eso que es un elemento, está golpeado por las carencias económicas, muchas de ellas ocasionadas por el bloqueo norteamericano. Eso también es un aspecto que en el orden del trabajo de los medios de comunicación incide mucho. Y el hecho también de cómo las nuevas generaciones de periodistas que se están formando, que se están graduando en las facultades de comunicación del país, que vienen con una alta calificación profesional, son capaces de ser asimiladas por los medios de comunicación, ¿no? Con nuevas visiones, con nuevos desafíos. Y todo esto también en un contexto de que hay un presupuesto del gobierno de los Estados Unidos que supera varias veces el de toda la prensa cubana junta, dirigido a construir otra Cuba y también a asumir de manera distorsionada los silencios y los vacíos que muchas veces los medios de comunicación cubanos dejan. Y entonces, cuando hacemos eso, le entregamos el monopolio al enemigo, decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, o sea, también otro de los temas fue cómo hacer para no dejar ningún vacío, porque el derecho a la información es un derecho que reconoce la Constitución cubana y que además es una necesidad para el buen funcionamiento de la sociedad. Mientras mejor informados sean los ciudadanos, mejor pueden participar en las transformaciones y en la gestión de la sociedad. Yo creo que uno de los desafíos mayores que tienen las sociedades que se proponen como alternativa al capitalismo es también tener una visión de estos temas de la Internet, de la llamada sociedad de la información, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, una visión que sea coherente con ese tipo de sociedad. Y por tanto, nosotros partimos de que el conocimiento no es un producto de consumo y de que no será el dinero el que decida el acceso al conocimiento de los cubanos. Eso se ha dicho muchas veces, y bueno, la política que tengamos sobre Internet tiene que ser coherente con eso. Y que además busquemos una integración con visiones similares que tienen otros países que se proponen como la construcción de sociedades alternativas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, un proyecto como el ALBA debería también tener una visión propia de los desarrollos de contenidos y de servicios en la red. Nosotros decimos que, bueno, una cosa son los aparatos
y otra cosa son los usos de esos aparatos, ¿no? Y las visiones que alrededor de esos usos una sociedad tiene. Nosotros partimos de que hemos hecho una sociedad que coloca al ser humano en el centro de las decisiones y en el centro de las prioridades. Y bueno, el desarrollo de la informática, de las telecomunicaciones, de todos estos servicios tiene también que ser, como te decía, coherente con él.